Tarde el viernes y como es habitual ya es hora de presentar al señor Guillermo Jeremías. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Jorge, buenas tardes. El saludo al país federal todo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Todo en orden. Bueno, tal vez hoy nos sorprende cómo se ha oscurecido más temprano. Sí, oscureció más temprano. Frío. Invernó. Sí, hoy invernó. La verdad que sí. Hoy invernó plenamente. Bueno, de un día primaveral a un día plenamente de invierno. Los que vamos a tener que invernar van a ser los argentinos para pasar el invierno, más que nunca. Económicamente cerramos, si no la más dura, una de las semanas más difíciles del gobierno. No fue la más difícil, tal vez la más difícil fue apenas asumió con la devaluación, el impacto, la suba de precios, pero ahí tenía un poder político acumulado que no es el mismo que tiene hoy. Y ya tiene una trayectoria con episodios que si los empezamos a nombrar, Jorge, desde que comenzó el gobierno de Milei hasta ahora, han echado 55 funcionarios y esta semana particularmente en el área económica se fueron el principal empresario que presidía el Consejo de Asesor Empresarial que asesoraba, o por lo menos esa era la función que tenía, a Javier Milei. También echaron al principal asesor económico, después por el conflicto con la cuestión del fútbol y el pedido de disculpas de Messi, eso fue más, me parece, una interna que usaron como excusa a Messi, los cánticos de la selección, que otra cosa. Por eso no ha sido una semana fácil, muy dura, con un ministro de Economía que oculta información, cuando la revela en términos de que en otras circunstancias sería un escándalo. Si otro gobierno hubiera sacado lingotes de oro para llevarlo fuera del país y que ahora están sometidos a la posibilidad de embargo, miles de millones de dólares en lingotes de oro, que son las reservas últimas que tiene un país, que al no estar en la Argentina ahora pueden ser embargadas por cualquier acreedor. Bueno, una situación que nos pone en debilidad y que pareciera que el gobierno en 7 meses ha desgastado el capital político que cualquier otro gobierno tarda al menos 2 años. 4 años, una primera gestión, bueno, ha consumido mucho ese capital político y lo pone frente a un escenario de mucha incertidumbre. Ahora, son cuestiones que están ligadas a internas palaciegas, a lo que ocurre en la Casa Rosada, o es más complejo y se trata de la profundidad de un problema gravísimo que todavía no ha terminado de comprenderse. Yo adscribo a lo segundo más que a lo primero. Y para eso voy a referenciar algunos datos que el Observatorio de la Deuda Social, dependiente de la UCA, la Universidad Católica Argentina, ha compilado sobre el final de esta semana. Voy a mostrarles lo primero, que habla sobre el empobrecimiento de la población según las tasas de indigencia y de pobreza comparado 2023-2024 con 2 escenarios. Si se compara el primer trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024, o se compara el último cuatrimestre del 2023 y el primer trimestre de 2024. Arriba el ejemplo inicial. En el primer trimestre del año pasado había un 8,8% de indigencia y un 38,8% de pobreza. Así comenzó a transitar su último año Alberto y Cristina Fernández en el gobierno. En el primer trimestre de este 2024, que no se puede solamente responsabilizar al gobierno de Milei, porque hay un efecto traslado que es inevitable, nadie lo puede negar. La indigencia pasó del 8,8% al 19,8%, mientras que la pobreza, comparado los 2 primeros trimestres de este año con el anterior, aumentó del 38,8% al 54,6%. Es decir, que en el primer trimestre de este año se sumaron 4.675.000 personas más al universo de los indigentes. De 45 millones de argentinos, 4.675.000 indigentes. Mientras que se sumaron en el primer trimestre del 2024 6.715.000 personas más a la pobreza. Es decir, que se cayeron de la clase media a la clase pobre. Esa es el primer escenario de comparación, de simulación. Vamos al segundo escenario. Aquí ya se compara
la última etapa del gobierno de Alberto Fernández con la primera etapa del gobierno de Javier Milei. Último cuatrimestre con primer trimestre. Y aquí vemos que, y aquí es más preciso, volvamos al cuadro anterior, les pido por favor. Gracias, muy amables. En el cuarto trimestre, 13,8% de indigencia y saltó al 19,4%. Es decir, que en ese primer trimestre puramente de Milei se sumaron 2.500.000 personas a la indigencia. En el comparativo, 13,8 a 19,4, 2,5 millones más de personas. Este escenario es más real. Fueron los últimos 3 meses de Alberto y Cristina y los primeros 3 meses de Javier Milei. 2,5 millones más de indigentes. Mientras que del 44,8 que la pobreza tenía sobre el cuarto trimestre del 2023 pasó al 55,4, es decir, 11% más de pobreza, 4.165.000 personas más en la pobreza. Así comenzó la gestión de Javier Milei. Vamos a ver qué pasó con el ingreso, por qué la gente que estaba en clase media, esos 4 millones de personas, terminaron cayendo en la pobreza. Y eso tiene una explicación por cómo se produjo una transferencia de recursos de determinados sectores a otros sectores, dejando a muchos argentinos empobrecidos. La media del ingreso de la ocupación principal de la población total de ocupados, esto es, de trabajadores urbanos, medidos en 31 conglomerados, pasó del primer trimestre del 2023, teníamos un ingreso medio de 403.052 pesos a 350.593 pesos en el primer trimestre de 2024. Por eso, 4,5 millones de personas se cayeron en la pobreza. En un año, la capacidad de compra del ingreso medio real de la ocupación principal disminuyó un 18,5%. Recuerde que estamos comparando el primer trimestre, ya pasamos el segundo y estamos comenzando el tercero, con lo cual nadie puede en sano juicio decir que esta situación mejoró, sino más bien empeoró. Es decir que cayó casi un 20% en la capacidad de compra, pero no les impactó a todos por igual. Impactó de manera distinta, bien inequitativa. No es que estamos sufriendo todos la pérdida de capacidad adquisitiva. El ingreso y su comportamiento disminuyó diferente según los sectores. Dividamos el 100% de los trabajadores urbanos ocupados y establezcamos porcentajes del 20 al 20 al 20, es decir, primer quintil, segundo quintil, tercer quintil. Vamos a ver ahora en el próximo cuadro cómo ha impactado esa caída. Al quintil de mayores ingresos se retrotrajo su poder de compra un 11,6% en la comparación primer trimestre del 2023, primer trimestre del 2024. Bajando un poquito en la pirámide de ingresos, al cuarto quintil, 23,1%, es decir, arriba de todo están los que más ingresos tienen, en el cuarto quintil los que están en el segundo escalón, esos ya perdieron el 23,1% de su poder de compra. En el tercer quintil, es decir, el tercer 20%, viniendo de arriba hacia abajo, la caída del poder de compra de los salarios fue del 23,9%, mientras que en el cuarto quintil fue del 24,1%. Pero los más castigados son los que están en el piso de esa pirámide, cuya posibilidad de compra se retrotrajo en un 30,4%. Es decir, si tenían 100 pesos para comprar, ahora no tienen más 100 pesos, sino que tienen 66 pesos. Tienen 33 pesos menos para comprar, o si lo quieren poner en 1.000, porque el 100 ya quedó muy depreciado, le quedan 333 pesos menos de poder de compra en un escenario en donde todo subió, en donde todo aumentó, el salario en promedio bajó. Hay que poner ahí la mirada respecto del desgaste
del gobierno de Javier Milei. No han sido ni sus exabruptos, ni sus viajes al exterior, ni sus internas, que todo eso suma, por supuesto, ni sus descalificaciones a la prensa, a los adversarios políticos, ni, bueno, los errores cometidos, forzados y no forzados. Esta es la clave del desgaste del gobierno de Milei. Y esta es la clave de por qué la capacidad de la sociedad y de la Argentina toda, que lo votó en segunda vuelta y lo transformó en presidente de los argentinos, se está agotando. Tanto como se está agotando el poder de compra del bolsillo, sobre todo de aquellos que menos tienen. Y es este el escenario que debe enfrentar. Los especialistas aseguran que o da un golpe de timón y piensa en un plan productivo, o se profundiza esta crisis. Cualquier funcionario que uno interpela, interroga en nuestra actividad periodística, todos te dicen a coro, salvo que sean ultraoficialistas, que lo peor todavía no llegó. Y eso es lo lamentable. Así son las cosas. Gracias, Guillermo, muy amable. Te deseo que pases un muy feliz día. Igualmente, igualmente, Jorge, para todos los amigos y que hemos cosechado. El lunes. El lunes estaremos aquí. Buen fin de semana, amigo. Que ande bien. Adiós.